Bien, damas y caballeros, buenas tardes. Damos comienzo a la segunda conferencia programada, de acuerdo a nuestro folleto y nuestras vías de comunicación. Una conferencia que lleva como título Francisco Ribalta y el naturalismo barroco y que va a impartir Pablo González Tornel, que ya me acompaña aquí en la mesa. Acaba casi de llegar de Valencia. Y bueno, pues nada, yo voy a presentarlo brevemente. Tiene un amplio currículum, pero mejor escucharlo a él con todo lo que nos trae. Pablo es doctor en Historia del Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido profesor de la Universitat Jaume I de Castellón y desde 2020 pues, dirige el Museo de Bellas Artes de Valencia, en donde ha realizado ya importantes contribuciones en el campo de la museografía, en el campo de la investigación, y está realmente pues, llevando a cabo una importante labor en uno de los mejores museos de España. Eso hay que decirlo también, hay que recordarlo, ¿no? Sus dos líneas de investigación son la arquitectura española del barroco y las políticas de la imagen en el mundo hispánico durante la Edad Moderna. Tiene una profusa cantidad de libros, de artículos, de intervenciones en congresos. Entonces, vamos, es un especialista muy acreditado del arte de la Edad Moderna y especialmente también del barroco valenciano, que conoce muy bien, muy a fondo, como va a demostrar hoy y como ya nos demostró en la presentación de la obra invitada, porque esta conferencia, para terminar con mi presentación, pues se lleva a cabo justamente para difundir la obra invitada que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que es un lienzo que procede del Museo de Bellas Artes de Valencia, San Francisco abrazando al crucificado, y que vamos a tener en la Sala 3 del Museo de Bellas Artes hasta el 27 de julio. Quien no la haya visto, pues hay que ver esa obra tan formidable, tan espectacular, en la que se va a centrar también hoy Pablo, hablando de la pieza y del contexto histórico y cultural que la rodea. Él nos hizo un avance cuando presentamos la obra invitada, extraordinario, un avance muy perspicaz, tanto del pintor como de su producción, y hoy pues, podrá ampliar toda esa información con la conferencia que nos trae preparada. Así que cuando quieras, Pablo, adelante. Muchísimas gracias Gabino, muchísimas gracias al Museo de Bellas Artes de Asturias, a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias y a la Universidad de Oviedo por alojarme en esta fantástica aula bajo la atenta mirada del inquisidor Valdés. Y muchísimas gracias a ustedes también por dedicar un jueves de casi verano por la tarde, cuando apetece bastante más estar tomándose una caña al aire libre que escuchando una conferencia. Espero conseguir que valga la pena. Decía Gabino, estamos hoy aquí para intentar esponjar un poco la visión que puedan ustedes tener cuando se acerquen a las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias o, más adelante, cuando tengan a bien visitar su casa en Valencia, a este fantástico cuadro que es el lienzo de San Francisco abrazando al crucificado de Francisco Ribalta. Se trata de una obra que voy a intentar transmitirles en contexto. Primero, centrándome en aquello que significa su autor y por qué su autor es relevante para la historia del arte valenciano, la historia del arte español y la historia del arte barroco universal, y por qué este autor marca en determinados aspectos una tierra y una época. Y después intentaré compartir con ustedes algunas reflexiones aparte de las particularidades del contenido de este cuadro, que ya de por sí yo creo que pueden intuir que tiene varias capas de lectura. No es un cuadro sencillo, es decir, no es un retrato de Santa Teresa, no es un Felipe IV en Fraga, no, es un
cuadro complejo, con bastantes figuras, con una iconografía no particularmente clara, o al menos con una iconografía que no se explica de manera clara a simple vista. Se nos muestra de manera muy realista dos figuras principales. Por una parte, San Francisco, con todo el realismo que consigue transmitir Ribalta en la tosquedad de ese hábito franciscano hecho a base de retales unidos casi como si fueran una colcha de patchwork, un San Francisco rudo que nos muestra sus pies desnudos, que también son pies vastos, y que se abraza a una figura también tremendamente realista, muy poco idealizada, de Jesucristo en la cruz, que ante la presencia de San Francisco, que se abraza a su cintura, ha decidido desclavar uno de sus brazos del madero para, quitándose la corona de espinas de la cabeza, posarla sobre la testa del santo, de Francisco, en un acompañamiento a ese procedimiento de identificación que se produce en San Francisco, pero que se produce también en otros santos y que tiene unas consecuencias visuales en la Contrarreforma Católica, de identificación del santo con su modelo, que es Jesucristo, y que ha producido en las carnes de Francisco la estigmatización, es decir, la especulación, es decir, el reflejo en forma de espejo de aquellas heridas de Cristo durante la crucifixión en manos y pies. Cristo, habiendo visto esta estigmatización, parece querer completar el sufrimiento en las carnes de Francisco, tal y como él lo había experimentado, y posa sobre su cabeza la corona de espinas. Además, aparecen una serie de personajes secundarios en forma de ángeles músicos a su alrededor, que vienen a completar el carácter de visión celeste o de visión a secas de este lienzo, y una serie de elementos animales en forma de fieras con coronas a los pies de San Francisco, que son pisoteadas por el santo y que de alguna manera se han interpretado como la renuncia por parte del santo de los pobres, del santo de la pobreza, el líder de la orden mendicante por antonomasia, a los instintos y a las riquezas del mundo. Este cuadro, que ya solamente con esta explicación se presenta como un cuadro complejo, no es una iconografía habitual, sobre todo, además, teniendo en cuenta que este cuadro es un cuadro de altar, es un lienzo que decoraba el altar de un templo, y un templo muy concreto, el templo del convento de los capuchinos de la Sangre de Cristo. Los capuchinos, una facción de la orden franciscana, de profunda implantación en la ciudad y reino de Valencia, y que además tenían un convento ya desaparecido, dedicado a una devoción también muy querida. Los valencianos ya saben que tenemos siempre ciertas particularidades en nuestra manera de estar en el mundo, desde la Edad Media hasta la actualidad. Y una de las características de la devoción valenciana de la Edad Moderna es el culto fervoroso a los sagrados fluidos, entre ellos la sangre de Cristo. Pues todo este convento estaba dedicado a la devoción por la sangre de Cristo, y eso es lo que parece también animar este fantástico lienzo, ya que Francisco está aproximándose al costado de Cristo, y me permito ampliar esta imagen. Se está acercando al costado de Cristo para abrazarle, pero también aproximando su cara a la herida que le ha infligido Longinos con su lanza, de manera que no solamente está tocando y abrazando a Cristo, sino que además está saboreando el dulce sabor de la sangre del Salvador. Es decir, esa dedicación a la sangre va más allá de lo puramente simbólico y se adentra en lo verdaderamente sensorial. De hecho, algunas interpretaciones han hecho de este cuadro una alegoría sacra a la fe sentida a través de los 5 sentidos, ya que San Francisco está viendo al crucificado, tocando al crucificado, oliendo al crucificado, saboreando al crucificado, y tal y como nos recuerdan los ángeles músicos que aparecen a su alrededor, también escuchando al crucificado. No está mal.
Toda esta escenografía barroca concentrada en un solo lienzo no se encontraba aislada. Sabemos que Francisco Ribalta tuvo una participación muy densa en la decoración o en la imaginería que decoraba los muros del convento de Capuchinos de la Sangre de Cristo. Este cuadro, por ejemplo, no está documentado, pero sí que se documenta una Santa Cena pintada para el refectorio en los años 1620-1622, lo que ha hecho documentar por contacto, digamos, una serie de piezas que se saben procedentes de dicho convento, entre las que se encuentra este San Francisco abrazando al crucificado, pero también la aparición de un ángel a San Francisco, con la misma idea de visión y estigmatización, que también pintada por Francisco Ribalta y conservada hoy en el Museo Nacional del Prado, se conserva y que procede de este mismo convento. ¿Quién era Francisco Ribalta? ¿Quién era el señor que realiza esta compleja construcción iconográfica plasmada con unas formas tan puramente naturalistas, tan realistas, que prácticamente hacen que uno piense que puede extender la mano y, al igual que está haciendo San Francisco con el crucificado, puede tocar con las puntas de sus dedos al santo, pero también a Cristo? Pues este señor es el que la tradición y la leyenda dicen que se autorretrata en esta pequeña pintura del banco del retablo del convento de Portaceli, que se encuentra de la Cartuja de Portaceli, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde aparecen representados, entre otros muchos santos, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a la hora de representar a Lucas, en lugar de representarlo escribiendo, como era habitual en uno de los evangelistas, Ribalta decide representarlo pintando. ¿Por qué? Si ustedes no lo saben, San Lucas es el patrono de los pintores, ya que se supone que él fue aquel que hizo los primeros retratos de la Virgen tomados del natural en vida de la propia Madre de Cristo. Aquí se nos muestra la retratada, el retrato, y San Lucas se gira mirando directamente al espectador a los ojos, por lo que siempre se ha creído ver en esta imagen el autorretrato de Francisco Ribalta. Decía, ¿quién es este Francisco Ribalta? Francisco Ribalta es un pintor catalán que emigra pronto en su carrera a la corte y que, probablemente atraído por esa especie de oficina en la que se había convertido la corte de Felipe II, aprende y se forma en el entorno de los pintores que están trabajando para el monarca Habsburgo en el monasterio del Escorial. De hecho, si tenemos que hablar de un impacto en las primeras producciones de Francisco Ribalta, tenemos que hablar por fuerza de ese primer gran naturalista de la pintura española, que es Juan Fernández de Navarrete el Mudo, autor de algunas de las parejas de santos más naturalistas que ornan los retablos, los altares de la Basílica de San Lorenzo del Escorial. Con este bagaje, probablemente atraído por la pujanza de la ciudad y también por un ambiente proclive a el cultivo de las artes como elemento de difusión de la religión por parte del entonces arzobispo, gobernador y patriarca en la ciudad, Juan de Ribera, que después será canonizado, emigra a Valencia. No sabemos si en el séquito que va a acompañar a la ciudad en los esponsales entre el heredero al trono, el que será Felipe III, con Margarita de Austria, que son casados por el patriarca Ribera en la ciudad de Valencia, o por otro motivo, pero el caso es que a finales del siglo XVI se encuentra ya en Valencia, y aquí se encuentra con una situación que está dominada en estos momentos por un pintor, por Juan Sariñena, y por la prolongación de determinados estilemas todavía tardomanieristas que se alejan mucho del naturalismo que hemos visto en ese San Francisco abrazando al crucificado. El propio Francisco Ribalta, cuando trabaja en la ciudad, muchas veces ha de enfrentarse
y asumir esa riquísima tradición de la pintura del Renacimiento y el manierismo que existía en la ciudad de Valencia. Y, por ejemplo, conservamos en el museo 2 ejemplos de piezas que están directamente copiando los lienzos de Sebastiano del Piombo, que fruto de la colección del embajador Vic se encontraba en la ciudad. Ocurre con este descenso de Cristo al limbo, que es una mímesis directa del lienzo del Piombo, o con este Cristo portando la cruz, en el cual Francisco Ribalta amplía la composición de Sebastiano del Piombo. Pero incluso los factores circunstanciales parecen conectar de manera automática a Francisco Ribalta con pinturas antiguas, y uno de sus encargos iniciales más renombrados es el repinte, si se quiere, del retablo del gremio de plateros, el retablo de San Eloy, patrón de los orfebres y de los plateros, que había padecido un enorme incendio y que había sido pintado por Juan de Juanes más de 30 años antes. De manera que Ribalta se ve obligado a mantener unos estilemas, unas formas que se corresponden más a la pintura de mediados del siglo XVI que a la que uno calificaría como protobarroco. Con estos mimbres, una procedencia catalana, una formación en el primer naturalismo del Escorial y un ambiente valenciano dominado por los inicios de la Contrarreforma, pero con una estética todavía muy vinculada a lo que estaba ocurriendo en el siglo XVI, Francisco Ribalta se enfrenta a lo que es probablemente su primera gran encargo, que es el retablo mayor de la iglesia de Sant Jaume de Algemesí. Y vemos a un Ribalta pues, que ha hecho un poco un mix de todo esto, pero que está todavía muy alejado de ese barroco dramático que veíamos en el San Francisco abrazando al crucificado. Un Ribalta todavía muy ligado al manierismo, muy colorista, si se quiere, con una iluminación todavía bastante objetiva, que ilumina por igual todos los elementos de la composición. ¿Qué hace que Ribalta cambie en el lapso de apenas 20 años y se convierta en el dramático pintor barroco que vemos en la iglesia del convento de los Capuchinos de la Sangre? Pues varias cosas. Por una parte, la omnipresencia, y ya lo he nombrado, de este caballero, que es Juan de Ribera, un segundón de una de las familias andaluzas de mayor abolengo, los Ribera, que como muchos de su condición es destinado a la carrera eclesiástica con el objeto de labrarse un brillante futuro, y así lo hace. Es una persona tremendamente culta, que llega al obispado de Badajoz de manera muy temprana y que acaba asumiendo poderes plenipotenciarios en el Reino de Valencia. Recordemos que Valencia es un reino independiente, como lo es Nápoles, como lo es Sicilia durante toda la Edad Moderna, y que el poder eclesiástico cuenta mucho, pero además es que Juan de Ribera consigue concentrar en sus manos no solamente el arzobispado de Valencia y, por lo tanto, el poder y los ingresos de la sede metropolitana que dominaba el resto de obispados del territorio, sino que además, durante bastantes años, también detenta el cargo de virrey, de manera que tiene el poder religioso y el poder político. Y eso le da poderes casi absolutos en el reino. Es, por otro lado, probablemente el paradigma en ámbito español de el obispo o el clérigo reformado. El clérigo que nace de, digamos, las cenizas del Concilio de Trento. Es decir, un clérigo que se va a enfrentar de manera decidida a una situación en la que Europa se encuentra dividida. El protestantismo ha conseguido barrer para su credo buena parte del norte del continente. Hay enfrentamientos continuos en los lugares de frontera, como puede ser Francia, y el papado está intentando armar una respuesta, y cuando digo armar no lo utilizo de manera baladí, es una respuesta doctrinal, pero también una respuesta armada, a este enfrentamiento entre creencias que está dividiendo Europa. En este sentido,
y lo veremos también, Ribera se encuentra con una situación particularmente problemática, porque el Reino de Valencia no solamente tiene un problema confesional con la deriva alumbrada o protestante de determinados grupúsculos, sino que en el Reino de Valencia hay otro problema de tipo socioétnico, que es el de la integración de las minorías. Unas minorías que eran muy numerosas, hasta finales del siglo XV, la minoría judía, y a partir de entonces empieza a convertirse en el problema central de las disquisiciones religiosas, el problema de la integración de la minoría morisca, supuestamente convertida al cristianismo, pero por muchos testimonios claramente todavía islamizante, ya que se trataba de una población fundamentalmente rural, muy dispersa y difícil de controlar por parte del clero. En este contexto es en el que se maneja el patriarca Ribera y crea una manera de entender la religiosidad que entronca muy bien con ese culto a la sangre, con esas ideas que animan el San Francisco abrazando el crucificado de Francisco Ribalta, y que en busca de afianzar el poder católico en una situación cuanto menos convulsa, empieza a rodearse de toda una serie de elementos tendentes a reforzar su propia figura, su propia idea de la religión y la religiosidad y su propia idea de la santidad, de manera que aparecen a su alrededor toda una serie de santos, santones, beatas, que en algunos casos, como el que les ilustro, aquí aparece San Juan de Ribera prácticamente cogiéndole la mano en su lecho de muerte a uno de esos santones que le rodean, que es Luis Bertrán, que sí que llegará a ser santo en el siglo XVII, y genera toda una especie de Olimpo de verdaderos y buenos valencianos católicos a su alrededor, que marcan de alguna manera la imagen de la santidad, que es la misma que Francisco Ribalta representa en sus lienzos. Les hablaba de esa problemática en el reino, en parte real, en parte probablemente fabricada a través de la literatura para de alguna manera subrayar ese conflicto latente y justificar la decisión final que tomó Felipe III, impulsado por Juan de Ribera, que fue la expulsión de los moriscos, efectivamente realizada en el Reino de Valencia a partir de 1609 y en el resto de reinos peninsulares como un dominó poco después, que en muchos reinos de la península no tuvo mayor importancia y fue poco percibida por sus habitantes, pero en el caso del Reino de Valencia supuso un esquilmado notable de la población, porque había mucha población morisca, y a Valencia le costó recuperarse muchas décadas. Ese es el ambiente religioso en el que vive Ribalta, y que va modulando de alguna manera también su manera de pintar, desde una manera más, entre comillas, renacentista, manierista, hacia postulados más vinculados con la contrarreforma católica y con la acción militante de esa Iglesia reformada surgida del Concilio de Trento, pero además el cambio en la pintura de Ribalta se explica también, podríamos decir que por contacto, por conocimiento de otras realidades pictóricas y fundamentalmente por el conocimiento de determinadas tendencias del barroco italiano, de la pintura barroca italiana, que llegan al Reino de Valencia de muy distintas maneras. Y estoy hablando, por decirlo claramente, del mundo de Caravaggio y de aquello que surge a partir de Caravaggio en la pintura romana, y no solo romana, del siglo XVII. Este contacto, que marca buena parte de lo que conocemos como primer naturalismo español y que no afecta solamente al Reino de Valencia, sino que explica otras realidades, como la de Luis Tristán en Toledo, la de Francisco Pacheco y el primer Velázquez en Sevilla, es algo que ya señaló de manera muy clara Alfonso Emilio Pérez Sánchez en este fantástico volumen en el que hablaba de los 3 ejemplos que explicaban esa itinerancia de las formas desde el caravallismo italiano hacia la realidad española,
y lo centraba en las figuras de Borgiani, Cavarozzi y Nardi, tres pintores documentados en España, trabajando a veces relacionándose entre ellos y otras no, pero que trajeron a esta orilla del Mediterráneo piezas como esta maravillosa Sagrada Familia que se encuentra en el Museo del Prado y que da cuenta de la temprana llegada de los modelos de ese claroscuro tan característico de la pintura de raíz caravallesca, eso que habitualmente y de forma un tanto simplista conocemos como tenebrismo o utilización teatral de la iluminación para reforzar determinados aspectos emotivos, pero además no solamente llegaron pintores con obras maestras como esta que les muestro, sino que fue base habitual de lo que pensamos la circulación de copias de grandes maestros como el propio Caravaggio, y les muestro aquí esta Crucifixión de San Pedro, copia del original de Caravaggio conservado en Roma, y que se encuentra desde fecha muy temprana en el Colegio Seminario del Patriarca o del Corpus Christi en Valencia. Obras que indudablemente fueron poco a poco influyendo a los pintores autóctonos. Véase, por ejemplo, esta creación que luego les volveré a mostrar, del hijo de Francisco Ribalta, Juan Ribalta, una creación tremendamente original en España, es la que ven ustedes a su derecha, los preparativos para la crucifixión, que está retomando claramente iconografías de pintores italianos del norte de Italia a finales del siglo XVI, pero que sabemos que eran obras que ya se encontraban en España durante el cambio de siglo. Originales importados. En el caso de Valencia, por ejemplo, la más o menos frecuente llegada de obras de también otro valenciano, José de Ribera, que, afincado en Nápoles, pinta para su tierra de origen. Esta Santa Teresa se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero hay obras recientemente identificadas como suyas en la Catedral de Valencia por Gianni Papi, y una serie de piezas que era habitual que circularan. No solo copias de originales, sino también originales. Y algunas que se tenían como parte de esa circulación de originales, como estos dos martirios de San Pedro y San Pablo, de Luigi Amidani, que últimamente, debido a la alta concentración de obras de este pintor, pues se ha formulado la hipótesis de que en realidad forme parte de esos pintores viajeros italianos que pisan nuestra península durante el siglo XVII. Además de estos italianos que viajan en persona, viajan a través de sus cuadros o viajan a través de las copias de sus lienzos a España, hay, en el caso valenciano, una figura fundamental que ayuda a explicar la entrada de este nuevo barroco dramático, claroscurista, tenebrista y plenamente reformado en el territorio del reino. Y es la figura del pintor viajero por excelencia del siglo XVII en España, que es probablemente Pedro Rente, un pintor excepcional del cual tendremos la suerte de inaugurar una exposición monográfica en el Museo de Bellas Artes de Valencia el día 10 de julio, y que en varias visitas a la ciudad, en varios periodos en los que reside de manera estable, con un taller muy fructífero abierto en la capital del reino, realiza composiciones monumentales absolutamente inéditas para el medio valenciano y yo diría que español, como este San Sebastián para la catedral, y que realiza con este naturalismo tan directo y con este empleo de la luz tan dramático, porque viene de trabajar y de verlo directamente en Italia. Es un pintor que se ha formado como mínimo en Venecia, pero que evidentemente también está circulando por el ambiente romano y viendo lo que han hecho Caravaggio y sus primeros seguidores. Un pintor al que en las fuentes se le conoce como el Bassano español, porque es capaz de realizar estas pinturas de género que sí tienen un tema religioso, pero que en realidad cualquiera podría colgar en el salón de una casa noble, porque son pinturas que van más de la representación de una escena cualquiera, con unos participantes que parecen gente común, y el introductor del dramatismo más potente también en las escenas religiosas, como en este martirio de Santiago el Menor,
que se encuentra en el Bellas Artes de Valencia y que no sé hasta qué punto es posible apreciarlo en la pantalla, pero que pone el cráneo fracturado del santo en el primer plano de la escena para que el espectador que se acerca y que además está viendo el cuadro en alto, lo primero que aprecie sean los sesos del santo ensangrentados y esparcidos por el suelo de la escena de su martirio. Algo rozando realmente, digamos, el decoro, los excesos del decoro. En conjunto, un pintor que de manera muy temprana, estamos hablando de la segunda década del siglo XVII, es capaz de crear imágenes como esta fantástica Madalena, de la que se conserva un ejemplar en el Bellas Artes de Valencia y otro en el Museo Nacional del Prado, con una enorme potencia emocional, una enorme potencia emotiva, como solo la pintura naturalista de los primeros años del siglo XVII podía transmitir y que conectaba tan bien con las ideas de la Contrarreforma católica. A partir de aquí, Francisco Ribalta evoluciona, cambia su manera de pintar por el conocimiento de las obras que llegan de fuera, por la influencia o la competencia con el propio Pedro Orrente, y empezamos a encontrar piezas que claramente están potenciando esa idea de lo emocional, de lo emotivo, de que una imagen barroca no solamente ilustra, no solamente enseña, sino que además debe tocar los corazones de los fieles para conectar con sus emociones y ser capaces de convencerles del valor y la veracidad de la fe católica, algo que no es que me invente yo, sino que ya dijo probablemente el mayor teórico de la imagen contrarreformista, que es Gabriele Paleotti, cuando hablaba de que sus imágenes debían enseñar, deleitar, pero sobre todo conmover, porque conmover es mover con, y mover los corazones de los fieles debía ser el principal objetivo de una imagen católica. Ocurre con este San Juan, pero también con emociones, podríamos decir, mucho más banales, como estos San Juan niño con el niño Jesús, que se abrazan como dos niños cualquiera. Y será Francisco Ribalta también, a partir de este contacto con la pintura italiana y con una manera de entender la imagen que conecta con ese primer naturalismo barroco, el responsable de retratar a buena parte de esos santos, santones, beatas y santos que en algún momento podían llegar a ser, que rodeaban a Juan de Ribera, San Juan de Ribera, como es el caso de este Fray Francisco del Niño Jesús, uno de los más queridos por el arzobispo de Valencia, aunque no de los más agraciados. Esta manera de entender la imagen religiosa, realista, muy directa, con una profunda preocupación por la plasmación veraz de los rasgos físicos que encontramos en Ribalta cuando está retratando a un santo al que está pintando del natural, y por lo tanto se trata efectivamente de un verdadero retrato, es la manera de pintar que después se va a hacer extensiva a la totalidad de las imágenes religiosas. Y va a dar igual si nos encontramos a Fray Francisco del Niño Jesús, que efectivamente fue un contemporáneo de Ribalta y por lo tanto pudo ser pintado del natural, o nos encontramos a Vicente Ferrer, que era un santo medieval al cual Ribalta no pudo conocer, pero que sin embargo se representa con la misma realidad con la que se representa un retrato del natural, porque se están utilizando modelos del natural para crear esa sensación de estar frente a alguien verdadero. Esa manera de entender la imagen religiosa va a ser la que explique lienzos, no solo como el que nos ocupa, sino como otras aproximaciones al fenómeno de lo sagrado en la trayectoria de Francisco Ribalta, como este otro santo, San Bernardo, también siendo abrazado por el crucificado, con una composición completamente distinta, pero con el mismo naturalismo, tanto en el santo como en Cristo. Dos figuras que parecen apenas fotografiadas en la calle, en la puerta del taller del pintor. Y esta es la imagen que va a implantar Francisco Ribalta, la imagen que anima a San Francisco
abrazando el crucificado, y la que va a marcar el naturalismo de la Escuela Valenciana de Pintores del Barroco durante todo el siglo XVII. Porque si algo caracteriza a Ribalta es que no solamente se convierte en el gran maestro de la escena valenciana, aquel que consigue acaparar los principales encargos y que es reclamado desde todos los puntos del reino para llevar a cabo las pinturas más importantes, sino que es un pintor que se preocupa desde el principio, o se ocupa desde el principio, por crear un sólido taller y, en consecuencia, formar también una sólida escuela. El ejemplo claro es ese retablo que ya hemos nombrado, el retablo de la Cartuja de Portacelli, un retablo contratado por el taller de Francisco Ribalta y en el que se han detectado las manos de varias personas que trabajaban con él y que iban conformando esa constelación de artistas a su alrededor, que estaba formada, entre otros, por gente tan relevante como su hijo Juan Ribalta, como Abdón Castañeda, como Vicente Castelló, y como pintores que de alguna u otra manera contactan con el rico taller de Ribalta y van creando esa escuela que todavía hoy es perfectamente identificable. Aquí, en el retablo de Portacelli, como nos gusta hacer a los historiadores del arte, pues se ha hecho una especie de intento de disección con bisturí de aquello que corresponde a cada uno de los participantes en el conjunto, como si esto fuera en el fondo posible. Pero sí que hay una cierta tendencia a identificar un naturalismo más directo, si se quiere, con una pincelada más deshecha y todavía en algunos modelos vinculado con el arte del XVI, con la figura de Francisco Ribalta, y otra manera de pintar, también bastante fácil de identificar, y ahora se lo explico, con el que podía haber sido el gran genio de la pintura valenciana del siglo XVII, el hijo de Francisco, Juan Ribalta. Un pintor que, no obstante, muere con solo 32 años, apenas unos meses después de la muerte de su padre, y que, por lo tanto, aunque sabemos que era un excelente pintor, nunca sabremos hasta dónde podía haberse desarrollado su carrera. Es un pintor que aquí se nos muestra ya como un pintor diferente a Francisco Ribalta, con una pincelada mucho más nerviosa, pero mucho más segura, mucho más minuciosa en los detalles, con una capacidad enorme para la representación de los volúmenes en los tejidos. Esto que no sé si se llega a apreciar, pero los pliegues carnosos del terciopelo rojo y del terciopelo azulado, esto es algo dificilísimo de hacer con la pintura al óleo. Y, sin embargo, Juan Ribalta es un auténtico genio. Es un genio y se evidencia en este cuadro que les ponía hace un momento. Preparativos para la crucifixión que pinta Juan Ribalta para el monasterio jerónimo de San Miguel y de los Reyes en Valencia y que lleva a cabo en 1615, cuando apenas ha cumplido 19 años. Con apenas 19 años, Juan Ribalta es capaz de realizar la obra más dramáticamente caravallesca del momento en la ciudad de Valencia. No solo eso, sino que además es capaz de crear una invención totalmente original. No se había pintado hasta entonces en España una escena cuya temática fuera los preparativos de la crucifixión. Antes se la ponía en comparación con una pintura italiana que puede ser que hubiera visto o que le hubiera llegado algo parecido a través de grabado. Pero se atreve, sin haber cumplido la veintena, a crear algo completamente distinto, con toda una serie de personajes complejísimos y con una composición que funciona y resulta tremendamente efectista. Es un pintor que funciona fantástico en el detalle, más violento que el padre, seguramente. Fíjense como aquí, en una pieza que apenas tiene 1 metro, se deleita particularmente en las contorsiones de los cuerpos de los ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo, porque esto le permite jugar con las musculaturas, con la incidencia de la luz y los claroscuros sobre cada uno de los músculos y tendones que componen sus cuerpos, algo que ocurre también con Cristo. Pero toda la parte inferior, que es un fragmento de pintura de estas dimensiones, está tratada exactamente con el mismo detalle.
Los dos soldados que se están jugando las vestiduras de Cristo a los dados y cambiándose algunas monedas, parecen dos caballeros del siglo XVII que aparecen con sus mangas acuchilladas, sus ricas vestimentas, sus sombreros emplumados, como un elemento absolutamente ajeno a la escena de la crucifixión que se está presentando a sus espaldas. Es decir, un pintor que es tremendamente virtuoso y que además es capaz de jugar con un dominio del pincel enorme, con maneras muy distintas de pintar. Les decía, pincelada nerviosa, muy segura, tendente al detalle, pero sin embargo, y esto es algo que recoge Antonio Palomino en su tratado a principios del siglo XVIII, con capacidad para mezclar diferentes maneras de pintar. Aquí nos encontramos con una adoración de los pastores, en las que el primer plano aparece muy detallado, nítidamente iluminado, con unos blancos purísimos y delineados a la perfección los plegados del cuadro, los plegados de este paño sobre el que se asienta la figura de Jesús, pero en cuanto nos vamos al segundo plano, nos encontramos con una manera que Palomino llama golpeada, y es que en lugar de resolverlo con pincelada pequeña, lo resuelve a golpes, creando las imágenes mediante una superposición de manchas mucho menos definida que en otras figuras. Como su padre, también contribuye a la configuración de esa santidad barroca, solamente que le sube un punto el dramatismo. Esto es San Bernardo de Alcira, no se me puede ocurrir una forma más pintoresca de ser martirizado y, curiosamente, pues como debe ser, despierto, a pesar del clavo que atraviesa su occipital. Y a Juan Ribalta le debemos que nos ha legado el mejor retrato de la pintura valenciana del siglo XVII y yo me atrevería a decir que uno de los mejores de la pintura española del siglo XVII. El fantástico retrato de Gaspar Aguilar, no documentado, pero con toda seguridad suyo, procedente del monasterio Jerónimo de la Murta, donado a ese monasterio por la familia Vic y identificado por ese tomo de Virgilio que porta en las manos y que lo identifica como ese gran literato que fue Gaspar Aguilar. Un retrato que es una de las obras cumbre del naturalismo español, con una pincelada de nuevo minuciosa, nerviosa, segura y detallada, pero sobre todo como una capacidad para la introspección psicológica que tienen poquísimos pintores del siglo XVII. Un retrato evidentemente tomado del natural. La potencia de la escuela de Francisco Ribalta es tal que se prolonga más allá de la muerte de Francisco y Juan Ribalta a través de sus discípulos y seguidores. Y un claro ejemplo es Jerónimo Jacinto de Espinosa, que me he permitido traerles porque tal vez a aquellos que frecuenten las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias les sonará esta pieza, este fantástico premio lácteo o lactación de San Bernardo, pero pese a que ustedes lo hayan visto en las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias, que sepan que este es mío. Esta versión está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde también tenemos uno idéntico y que a lo mejor deberíamos en algún momento hacer que se reúnan para verlos juntos. Una creación preciosa. Si se fijan, el San Bernardo está tomado de una pintura de Ribalta, pero la composición de la lactación es ya una creación de Espinosa, pero tanto esta lactación como los martirios violentos que es capaz de pintar Espinosa y otras escenas que sigue pintando hasta bien avanzado el siglo XVII, hasta los años 60 del siglo XVII, nos hablan de cómo Francisco Ribalta consiguió instaurar en el Reino de Valencia una manera de pintar que se mantuvo mucho más allá de su propio fallecimiento a través de su escuela. De manera que casi podríamos decir que mientras en otros lugares como la corte, pues pintores como Carreño o Claudio Coello hacía mucho que habían abandonado este naturalismo
intenso, claroscurista, dramático y a veces un poco violento, que se practicó en casi la totalidad de España durante las primeras décadas del XVII, en Valencia se produce algo parecido a el anacronismo, y es que la ciudad y el reino siguen pidiendo esta manera, me permito utilizar anacronista porque es un término que fue utilizado para definir determinadas invariables del lenguaje que consideramos habitualmente renacentista y que tienden a aparecer en otros momentos de la historia, pues en el caso valenciano, cuando en otros lugares ya había pasado de moda, este dramatismo barroco se mantiene vivo, casi podríamos decir que de manera anacrónica y casi impermeable a otras tendencias. Por concluir, acerca de la importancia de Francisco Ribalta, decirles que este señor, que creemos que se autorretrata aquí, a los pies de la Virgen de Portaceli, en el retablo que realizó con todo su equipo, no solamente se nos está presentando a sí mismo, piensen ustedes, si es cierto que esto es un autorretrato de Francisco Ribalta, se está representando como evangelista, que no está mal, ¿eh? O sea, quiero decir, como garantía de gozar de una saludable autoestima, no está mal. Pero es que Francisco Ribalta, aparte de ser un gran pintor, era un pintor que se había codeado con toda la pléyade de pintores italianos que habían trabajado en el Escorial al servicio de Felipe II y que habían traído a esta península la idea de que otra manera de desempeñar la labor del pintor era posible. Eran pintores, muchos de ellos surgidos a la sombra de la escuela florentina de Giorgio Vasari, que había fundado la Academia de las Artes del Diseño y que había puesto el proceso intelectual de la creación artística por delante de la técnica manual del pintor, el escultor o el arquitecto, reclamando para los artistas la condición de artes, para las artes artísticas, la condición de artes liberales que tenían otras. Algo parecido intenta conseguir Francisco Ribalta en Valencia, cuando con otros pintores eleva en 1607 la creación de un colegio de pintores en la ciudad. Un colegio de pintores que lo que busca es asociar a toda esa pléyade de pintores que estaban formándose y que estaban conformando la escuela valenciana del barroco, entre la que se encuentra Sariñena, pero se encuentra también Francisco Ribalta, para reclamar la liberalidad de su trabajo, mucho más allá de las artes mecánicas. Ese es el pintor que realiza este cuadro, pero como les decía, este cuadro tiene muchas lecturas, más allá de la simple percepción de San Francisco abrazando al crucificado. Decíamos que, por un lado, demuestra esa devoción del pueblo valenciano por la sangre de Cristo, y esto piensen que es algo que no es de extrañar si consideramos esa conflictividad social que podríamos llamar étnico-religiosa y que no parece solucionarse hasta la expulsión de los moriscos en 1609, pero que es una constante en todo el siglo XVII valenciano, como por otro lado lo era en el siglo XVII español. Pensemos que los estatutos de limpieza de sangre, los libros de genealogía, en los que se probaba la pureza del propio linaje para demostrar que no había habido interferencias ni judías ni musulmanas, eran fundamental para cualquier cosa, para acceder a cargo público, para entrar en una orden militar, de manera que la fijación por la pureza de la sangre y por la sangre del propio Cristo, que evidentemente era la más pura, parece algo lógico en ese ambiente valenciano del siglo XVII. Es además, y hablábamos, una muestra de una determinada manera de entender la santidad, una santidad que había sido fomentada
por el patriarca Rivera. Yo siempre digo, si uno se acerca a las canonizaciones del siglo XVII y XVIII, digamos, de los siglos del barroco, se da cuenta de la apabullante presencia de santos españoles, pero es que de entre estos santos españoles hay una apabullante presencia de santos valencianos, desde San Luis Bertrán a Santo Tomás de Villanueva y representantes de diferentes órdenes, en general siempre patrocinados por sus órdenes y por la ciudad. De todos estos santos se hacían hagiografías, se hacían retratos, el caso más evidente y más conocido es el de Santa Teresa de Jesús, pero todos estos retratos buscaban representarlos siempre con el mayor realismo. En el caso de Teresa de Jesús se la retrató del natural, en el caso de Francisco de Borja se realizó una máscara mortuoria, pero es algo que explica ese realismo del San Francisco abrazando al crucificado, es la presencia de estos retratos realistas de santos en el entorno del patriarca Rivera, que acabarían trasladándose a la imagen de cualquier otro santo, fuera retratado del natural o no. No obstante, a mí lo que me gustaría, sobre todo en esta parte final, llamar la atención del auditorio es sobre el hecho de que se pregunten exactamente a qué estamos asistiendo cuando vemos este cuadro. Es más, que se pregunten a qué pensaba un espectador, un fiel del siglo XVII, que estaba asistiendo cuando se arrodillaba a rezar delante de este cuadro, en el altar de una iglesia, a la luz de las velas. Obviamente, San Francisco y Cristo no convivieron ni en el espacio ni en el tiempo. Por lo tanto, no estamos ante la representación de un hecho de la historia sagrada. Cuando se representa la crucifixión, estamos plasmando en imágenes una narración que existe en palabras en el Evangelio. Pero este no es el caso. ¿Qué estamos viendo? Por una parte, podríamos pensar que estamos viendo algo que es frecuente en las imágenes del barroco, que es una visión. Es decir, San Francisco, que al ser santo tiene una capacidad especial para ser una interfaz comunicativa entre el mundo terrenal y el mundo celestial, en oración o en trance ha llegado a un estado de cercanía tal a la divinidad que ha sido capaz de ver lo que estaba pasando en el monte Gólgota el día de la crucifixión. Ha visto o ha visionado aquello que el resto solamente conocemos a través del Evangelio. Esto no era extraño en la pintura del siglo XVII. De hecho, el propio Francisco Ribalta lo utiliza para narrar otras visiones de otros santos o santones valencianos, como el caso que les muestro en pantalla, Jerónimo Simó, del cual se decía que entraba en trance y tenía visiones. Y entonces aquí tenemos a este señor. Yo lo siento, pero es que los santos valencianos no eran agraciados, los del siglo XVII. No nos salieron particularmente guapos. Pero aquí tenemos a Jerónimo Simó, que es perfectamente reconocible porque es un retrato realista y que ha entrado en trance y ha sido capaz de aparecer en el momento de la crucifixión y ser testigo de ella. Hay un cuadro, que es el primero que les he mostrado, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y otro en la National Gallery de Londres, que muestran dos visiones diferentes del mismo santo, uno, su aparición en el momento de la crucifixión, y otro, que es más curiosa todavía, en la calle Caballeros, en el centro de Valencia, de repente viendo cómo en trance pues pasó Cristo camino del Calvario delante del pobrecillo santo. Estas visiones claramente visionarias, dramáticas, pero repito, algo no infrecuente, este hecho de mezclar santos de las Escrituras con santos
del siglo XVII o con personas a las que se les presumía en camino de la santidad. Es este caso pintado por Juan Ribalta, y recuerden lo que les decía cuando hablaba de Juan Ribalta y la capacidad para pintar las telas y los paños con esa carnosidad, que aquí aparece con un San Andrés de época evangélica y un fraile dominico del siglo XVII, que era Juan Micó, también compartiendo espacio como si no hubiera ningún problema para ello. Esta sería una posible explicación para la imagen que estamos viendo, para el San Francisco abrazando al crucificado. San Francisco en éxtasis, presenciando como un testigo más la crucifixión, bueno, no como un testigo más exactamente, porque interfiriendo casi directamente en la crucifixión. Es probablemente la misma idea que anima el lienzo que casi 40 años después pinta Bartolomé Esteban Murillo, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, mostrando una imagen similar, retomando la propuesta de Ribalta, con un lenguaje barroco más avanzado, pero al igual con el santo siendo abrazado por un Cristo que se ha soltado uno de sus brazos del madero. Ni más ni menos que algo que era, repito, frecuente en el ideario hispano del siglo XVII dentro de las imágenes del catolicismo. Esa idea de que el alma, en contemplación, o sea, en oración, puede llegar a la contemplación de Cristo, puede convertirse, de hecho, el alma, en un émulo de eso que nos reproduce muchas veces la imaginería barroca española, que es el Cristo sufriente y su madre doliente, es decir, el ejemplo y el testigo. Pero existe todavía otra lectura de esta imagen que a mí me resulta todavía más interesante desde el punto de vista de las doctrinas sobre la imagen que se manejaban en el catolicismo del área mediterránea. Una idea que está igualmente vinculada con esa conexión emocional mediante los resortes de la empatía y la simpatía entre el espectador y una imagen, entre el espectador y entre el fiel y el objeto de su devoción. Algo que se percibe probablemente más en esto les confieso que es la última diapositiva que ha entrado en esta presentación, porque es una fotografía tomada por el móvil hace 2 semanas en una iglesia en Lituania, donde, yendo a ver un magnífico conjunto de estucos, me encontré con una nueva versión del modelo de Francisco Ribalta, pero esta vez en escultura. Y les voy a decir cuál es la segunda hipótesis acerca de qué es lo que estamos viendo, porque se entiende mejor en Lituania. Y es que, ¿y si San Francisco no está viendo a Cristo en el Gólgota, sino que San Francisco lo que está viendo es una escultura que se ha soltado del madero para abrazarle? Estamos acostumbrados en la iconografía de los santos de la Edad Moderna a entender que un santo llega a ser tal mediante un proceso básico de imitación. Cristo es mi modelo y yo imito las acciones de Cristo para llegar a la santidad. Por eso es muy frecuente encontrar, como en este caso, a un San Francisco abrazando a un crucificado, pero a un crucificado de palo, una escultura del crucificado. Es frecuente en el medio valenciano, San Luis Bertrán, que está mirando ese crucificado en sus manos para tomarlo como modelo, pero al mismo tiempo se lo muestra al espectador para enseñarle cuál es el modelo. Es decir, nosotros probablemente nunca llegaremos a ser tan perfectos como Cristo, pero bueno, tenemos como modelo a San Luis Bertrán, intentemos parecernos a San Luis Bertrán y a lo mejor, aunque sea de segunda generación,
un poco nos acercamos a ese paradigma de la santidad. Esto es lo que explica, de alguna manera también, el cambio de posición en el crucifijo de las dos versiones que pintó Velázquez de la Madre Jerónima de la Fuente. Una en la que no vemos al crucificado, porque nos está dando la espalda, y otra, probablemente más madura y más consciente del valor que tenía la imagen, en el que Jerónima de la Fuente gira el crucificado para enseñarnos cuál es su modelo. ¿Es posible que esto acabe derivando en esto? Es decir, ¿puede ser que San Francisco no esté frente a Cristo en la cruz, sino ante una escultura de Cristo en la cruz, y que su devoción haya sido capaz de hacer que la escultura cobre vida, se desprenda del madero y lo abrace? Pues si uno piensa un poco en las imágenes del siglo XVII, se da cuenta de que probablemente sí. Porque para un fiel del siglo XVII una imagen era mucho más que una imagen. Les voy a poner solamente un par de ejemplos. Estas imágenes, la Verónica de Cristo, la verdadera imagen de la Virgen, y los mucho más actuales, Santo Cristo de Burgos, Santo Cristo del Salvador, nunca pretendieron ser solamente imágenes, eran más que imágenes. Y como tal se presentaban a los fieles, hasta el punto que los pintores, perfectamente conscientes de que esas imágenes eran percibidas casi como la divinidad, en muchas ocasiones forzaban esa sensación de realidad. Este es el crucificado pintado que realizó Zurbarán, Francisco de Zurbarán, para la sacristía del convento de San Pablo de Sevilla. Hoy se encuentra musealizado, fuera de contexto, y se ve como un objeto artístico. Pero esta pintura fue realizada exactamente pensando en el lugar donde iba a estar. Es decir, la sacristía del convento de San Pablo solamente tenía ventanas en el lado derecho del convento, de la estancia. De manera que cuando un fiel entraba a los pies y veía el crucificado al fondo de su recorrido, lo que veía era que la luz iluminaba desde la derecha, y la sensación que tenía no era la de estar viendo una pintura, sino era la de estar viendo un objeto o un ser tridimensional que estaba iluminado desde la derecha, exactamente igual que lo estaba cada objeto que poblaba dicha sacristía. Les recomiendo que vayan ustedes a ver el fantástico crucificado de Zurbarán que tienen en el museo y lo observen intentando descontextualizarlo de su carácter de objeto musealizado. Lo propio ocurre, pero todavía de manera más clara, con una obra verdaderamente escultórica. El Cristo de la Clemencia de Juan Martínez Montañés, y estamos moviéndonos siempre en la órbita de esta imagen de principios del siglo XVII. Esta pieza es encargada por una de las personas más cultas de la Sevilla de principios del siglo, Mateo Vázquez de Leca, y cuando se le encarga, en el contrato que afortunadamente se conserva y fue publicado, se especifican determinadas condiciones que han de determinar la manera de esculpir el Cristo en la cruz por parte de Martínez Montañés. Y les leo: que el Cristo crucificado ha de estar vivo antes de haber expirado, con la cabeza inclinada sobre el lado derecho, mirando a cualquier persona que estuviere orando a pie de él, como que está el mismo Cristo hablándole y como quejándose de aquello que padece, que es por el que está orando. Y así ha de tener los ojos y rostro con alguna severidad y los ojos del todo abiertos. Es decir, lo que quería transmitir Martínez Montañés, por encargo de Vázquez de Leca, al fiel que se acercara, era que esa escultura no era solo un objeto, sino que era un objeto vivo, era Cristo redivivo, que le estaba hablando y le estaba transmitiendo el dolor de su martirio. De manera que esa visión
del santo en el siglo XVII español, esa empatía del alma que es capaz de ver a Cristo, ha de interpretarse probablemente no solo como la capacidad para aquel que se acerca a la divinidad de acceder a los grandes misterios, sino también como la capacidad de la imagen religiosa para proponerse como algo más que una simple obra de arte y ser a veces la depositaria de la propia esencia de la divinidad. Algo que parece animar este lienzo de Zurbarán en el Museo del Prado y también el de Francisco Ribalta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta formidable conferencia en donde has transitado por tantos y tantos temas tan interesantes y has hecho unas reflexiones realmente perspicaces y muy sustanciosas de los fenómenos artísticos en el barroco. Escuchándote, pues uno se da cuenta de cómo el arte y la historia del arte y las propias piezas artísticas son máquinas de pensar, ¿no? Son un estímulo, una incitación para el conocimiento y para el pensamiento. Muchas veces oímos esto de que el arte es algo inútil, ¿no? que la obra de arte es algo inútil. Yo siempre estuve en desacuerdo con eso, ¿no? La obra de arte es útil porque invita al pensamiento, invita al conocimiento, que es lo que has hecho tú hoy aquí, ¿no? Un proceso de cognición y de pensamiento muy agudo para desentrañar pues, los sentidos, los últimos sentidos de esta imagen que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias.